de la banda de Nación de la Comisión Gremial Mecánica que estaba aquí presente, al secretario de Administración, Facundo Suyo, que se ha acercado aquí. Y bueno, estuvimos durante mucho tiempo preparando esto y la idea era que hoy todos estuvieran cómodos y pudieran presenciar esto, que básicamente es un debate en relación a los dos ejes temáticos de reforma laboral y previsional. Yo simplemente quiero finalizar los agradecimientos a, digamos, a lo que es la gente que labora conmigo acá en la OTR Matanza, sobre todo a mi adjunto, el señor Jorge Orbe Sotelo, el cual me acompaña siempre cada vez que pasamos en la organización, y con su esfuerzo y humildad de trabajo voy a comentarlo. A la secretaria de la Mujer Marta Fargi, luchadora incansable y solidaria, abogada de las causas sociales, mi excelente compañera, a Jorgito Quini, que siempre está al lado del que más lo necesita y tiende su mano. A cada uno de los colaboradores que hacen de esta organización un sinónimo de lucha y convicción en la defensa de los derechos del trabajador. Bueno, finalmente para cada uno de los disertantes aquí presentes que por aquí pasaron y los que van a cerrar este encuentro, es decir, a la diputada nacional Mirta Tundis, a Eduardo Santín, a Juan Cachi Casela, a Mario Ortiz, Emilce Benítez y sobre todo al Chani Cáceres, que ha venido especialmente desde Santa Fe para presenciar este debate. Finalmente quiero cerrar, y ya para que vayamos arrancando con esto, a mi secretario general y amigo, el correligionario y compañero Sergio Palazzo, el cual, a pesar de tener una agenda muy complicada, se hizo aquí presente para poder estar acá con todos nosotros, lo cual es un gran orgullo para todos los matanceros. Bueno, los dejo con Sergio. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, quiero agradecerle a los correligionarios de la OTR de La Matanza por este espacio de discusión, de debate, de reflexión. Siempre es bueno poder intercambiar ideas y particularmente, permítanme la licencia de agradecerle muy especialmente a Pablo, un compañero joven, que en mérito a lo que pienso de él, quiero sintetizarlo diciendo que es un joven militante que nunca traicionó sus convicciones ni sus principios, y que desde ese lugar da la discusión y el debate siempre. Segundo, lo quiero felicitar a él y a quienes organizan por los invitados que ha tenido hoy y que pude leer en el programa que participaban. Quienes son correligionarios de la Unión Cívica Radical han sido íconos de la recuperación de la democracia en Argentina y partícipes necesarios de la recuperación de derechos como la libertad, como la vida, como los derechos sociales de muchos argentinos a partir del advenimiento de la democracia en el 83 y con su lucha anterior durante la dictadura militar. Y quienes no lo son, quienes no son correligionarios y también participaron del panel, desde su historia de vida seguramente hemos transitado los caminos que hemos buscado siempre desde distintos puntos por la grandeza de la nación. También te felicito, Pablo, y a los que organizan por el temario, más allá que sé que han discutido sobre el tema previsional y sobre reforma laboral. Interpretaba que el tema en cuestión o que convocaba era el paso de un Estado neoliberal a un Estado de bienestar. Y no te anduviste con chiquito un sábado a las 5 de la tarde, venías a discutir esto, así que te felicito. Y lo primero que quiero decir respecto a esta temática que nos convoca la OTR de La Matanza, es decir, que el neoliberalismo concebido en su concepción política e ideológica para derrotar primariamente al comunismo, lo que está haciendo es derrotando la democracia en el mundo. Básicamente porque entendemos la democracia casi tomando un concepto de aquel presidente norteamericano que decía que era la democracia del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, y entendida como tal, la está derrotando el neoliberalismo, porque no lo entiende del mismo modo. Ha tomado al mundo como un gran mercado y a los ciudadanos del mundo en cada país como meros consumidores alejados de la posibilidad
de tener derechos. Entonces, esa democracia a la que aspiramos todos, en donde somos ciudadanos con derecho a tener derecho, particularmente a aquellos derechos esenciales humanos como la vivienda, como la salud, como la educación, como la libre expresión, como la libertad y como la vida, se ven opacados en un proceso del neoliberalismo. También decir que para ellos no existe esa posibilidad que la democracia sea la que resuelva los problemas. Para ellos es el mercado el que resuelve los problemas a través de la teoría neoliberal del derrame. Y simplemente el derrame, cuando uno lo analiza, es eso, son gotas que caen de un vaso lleno que tiene otro, ¿no? Entonces, bajo ese concepto de las sociedades que se van formando en el mundo, a partir de que los gobiernos neoliberales toman el poder, en algunos casos ya también lo toman a través de los procesos electorales. Ellos nos invitan a participar de un Estado donde el Estado es manejado por las corporaciones. Y esto es malo, muy malo para las sociedades y para la democracia. John Dewey, que era uno de los fundadores de la Escuela del Pragmatismo, decía que es peligroso cuando la sombra de las corporaciones tomando el poder siempre ha de cubrir todos los espacios públicos y privados de las personas, por eso se vuelve peligroso. Y creo que eso es lo que está pasando. Sin duda lo hacen desde un lugar en donde han logrado confluir en una muy buena alianza los grandes medios de concentración de comunicaciones que alientan este tipo de política, sumado a grandes comunicadores sociales que logran instalar debates falsos en la sociedad. Por eso, quienes provenimos del campo nacional y popular, independientemente de nuestros orígenes políticos, partidarios y de nuestros orígenes de actividad, tenemos una mirada distinta de lo que debería ser el Estado. Por eso el estado de bienestar que planteamos, que no es otra cosa que el Estado solidariamente cubra las necesidades que requiere la dignidad de cualquier ciudadano de cualquier país de este planeta. Esa es la gran diferencia que marca entre quienes tienen un pensamiento neoliberal y quienes tienen un pensamiento de un estado de bienestar. Y creo que independientemente, como dije, de nuestro origen partidario y de actividades, los trabajadores y los movimientos populares aspiramos a ese estado de bienestar. Estado de bienestar que cuestiona el pensamiento neoliberal a partir de entender como agresiva la intromisión del Estado o la utilización de la fuerza del Estado para distribuir de un modo distinto. Ellos interpretan que el estado de bienestar viene a quitarle riqueza a aquellos que producen la misma, que es el capital, en favor de aquellos que destruyen supuestamente la riqueza, que son los pobres que ellos mismos generan, culpando por ello a la política que logra a través de sistemas tributarios o de equidad social buscar una relación más sana en una sociedad. Por eso me parece importante definir estas cuestiones básicas para hablar de Estado neoliberal y Estado de bienestar. Ahora bien, uno se pregunta cómo puede llegar al Estado de bienestar saliendo de políticas neoliberales. Miren, uno puede diseñar la mejor de las políticas, puede tener la mejor de las intenciones y ser el tipo más formado, la persona más formada, hombre o mujer, ideológicamente para llevar adelante el proyecto. Pero para establecer un estado de bienestar sobre la base de una equidad social, lo que se necesita es una amplia discusión y consenso político y ciudadano para lograr políticas de Estado en este sentido. Por eso, los acuerdos sociales son tan importantes para desarrollar esta política, porque los acuerdos sociales trascienden las meras etapas de recambio electoral, trascienden inclusive generaciones, y por eso es importante abogar por un diálogo social que tenga claramente definido hacia dónde va el futuro de la sociedad. Los diálogos sociales en el mundo, y particularmente en la Argentina, que ha hecho algunos ensayos, fracasan por dos motivos siempre. El primero de ellos tiene que ver con que se formalizan luego que los gobiernos implementaron sus proyectos políticos, sus programas o su idea política y fracasaron. Y en el medio del fracaso invitan a un diálogo social, por lo cual lo que están invitando es a socializar el costo político de políticas erróneas que tomaron. El segundo tema por el que suelen fracasar tiene que ver con que
tiene que ver con que terminan siendo un mero acuerdo de precios y salarios solamente para ganar tiempo y esperar que la economía del mundo o la economía local cambie los vientos y de ese modo pueda retomar su rumbo el gobierno. Pues bien, cuando estas dos situaciones pasan, ningún pacto o acuerdo social puede calificarse de tal. En todo caso, es un mero acuerdo circunstancial para salir de una crisis que inexorablemente estará condenado al fracaso. Un acuerdo social es otra cosa. Un acuerdo social es las bases o los cimientos sobre los que se va a desarrollar una sociedad, no por un tiempo, sino por varias generaciones. Y en ello no hay que discutir solamente un acuerdo transitorio de precios y salarios que puede ser una discusión temporal. Lo que hay que discutir son las cuestiones de fondo. Y para que un acuerdo social busque y tenga el éxito que requiere tamaña empresa, lo que tiene que hacer es poner, a mi humilde entender, como prueba el pleno empleo. Porque el pleno empleo genera en la sociedad diversas motivaciones. La primera, recupera la dignidad del ser humano que consigue un trabajo decente, digno y bien remunerado, para poder acceder a todos sus servicios esenciales, los que hablaba al principio, que busca un estado de bienestar. Lo segundo, tiene que erradicar el trabajo negro, básicamente porque la pérdida de dignidad y de derechos de un trabajador a manos de solamente obtener una remuneración para tratar de llegar con algo de sustento a su familia para poder tener algo de dignidad. Lo tercero, no hago una enumeración taxativa, lo que pretendo es que sea una serie de ideas, no necesariamente en este correlato. Lo tercero, claramente tiene que tener definido la recuperación del consumo interno como motor de crecimiento del país. Lo cuarto, debe definir qué sector de la economía va a traccionar el crecimiento de ese consumo interno. No es lo mismo que lo haga el sector financiero del que yo provengo, que es meramente especulativo, a que lo haga un sector de la producción, de la industria, del agro, a través de las pequeñas y medianas empresas del campo o de las pymes. No es lo mismo. Las pymes en la Argentina generan casi el 80% de los puestos de trabajo. Y entonces uno tiene que darse una política en el marco de un acuerdo social para revalorizar el rol que tienen las pequeñas y medianas empresas en la economía argentina. También tiene que definir un pacto social, un acuerdo social que se hace con el ahorro argentino. ¿Se sigue timbeando en la LELIC o en la especulación de las altas tasas que paga el Banco Central como tasa de referencia? ¿O vuelve el sistema financiero a ser apalancador de crédito con los depósitos que obtiene? Y creo que ahí está la clave de dinamizar el proceso económico en la Argentina. Claramente tiene que tener una discusión de una nueva ley de entidades financieras. La ley de entidades financieras que regula el sistema en la Argentina es la ley de Martínez de Oz y de Videla, que se hizo en el marco de una política luego seguida por las políticas del consenso de Washington estrictamente desde el pensamiento liberal o neoliberal, y en donde lo que se apaña o lo que se establece en esa ley es nada más que un aspecto especulativo y permitir hacer a los bancos lo que quieran. Hay que discutir también qué se hace con la justicia. Me parece que la justicia a esta altura no es que tenga un sistema de descrédito instalado. Me parece que ha dado claras señales de estar contaminada por los procesos políticos y se termina persiguiendo a los dirigentes políticos que se van y exculpando culpas a los que tienen cargo. Miren, ni impunidad ni persecución, justicia justa para todos los ciudadanos de la Argentina. Entonces hay que rediscutir qué se hace con la justicia. Hay que discutir cuál es el programa de educación y hacia dónde va la educación en la Argentina. La pobreza no solo tiene un componente altamente económico, lo tiene básicamente cultural, porque no tienen igualdad de oportunidades la mayoría de los pibes nuestros en la Argentina. Hay que discutir también qué se hace con la política. No puede ser que en un mismo... Yo vengo, más allá que vivo hace años acá, soy de Mendoza, y Mendoza no deja de ser una provincia así de chiquitita que tiene sus pueblos, y no puede ser que en un pueblo de mi provincia o de cualquier otra se vote toda la semana una cosa distinta, porque esconden a los candidatos que en definitiva son los liderazgos que después condenan a los pueblos donde uno vive. Entonces hoy hacemos candidato a intendente porque me quiero despegar del candidato a gobernador de mi partido que me arrastra para abajo. Mañana hago elección de gobernador, pero no hago al presidente porque el presidente también me tira para abajo. Y pasado hago de diputados nacionales porque son amigos míos, entonces los tengo que correr a un costado. Creo que también hay que hacer una discusión. Ojalá volvamos como en el 83 a votar y tengamos claramente en la Argentina y recuperemos un sistema de partidos en la Argentina, que también es absolutamente necesario. Dicho esto,
Quizá pisando un poquito los temas que ya han hablado más temprano cuando hablaban de la reforma laboral y la reforma previsional, yo quisiera agregar que pareciera ser que, y esto es parte del concepto y del discurso neoliberal que los medios inoculan y penetran permanentemente en la sociedad, pareciera ser que para que haya crecimiento, para que la modernidad nos alcance a todos y para que haya un desarrollo económico tiene que haber pérdida de derechos en una sociedad. Yo acuerdo con lo que dice el presidente electo Alberto Fernández cuando dice que no entiende muy bien eso de que para que una sociedad sea mejor tiene que perder derechos. Si es precisamente las sociedades que generan derechos, las sociedades modernas que avanzan, no las que quitan derechos. Lo digo porque me gusta dar el caso argentino, ¿no? Por un lado, en la Argentina, entre el 2003 aproximadamente y 2012, 2013, que es cuando empieza un parate económico, hubieron inscripción de más de 200.000 empresas que se inscribieron para funcionar como tales, la mayoría de ellas pymes. Y cuando uno mira la gestión de gobierno que está finalizando, se da cuenta que más de 20.000 pymes cerraron, teniendo la facilidad de una flexibilización de hechos en materia laboral y en materia de derechos y beneficios impositivos a algunas grandes empresas, no las pymes, por supuesto. Y uno dice, entonces no son los derechos de los trabajadores, no son los jueces laborales que fallan a favor de los trabajadores cuando van en juicio, no son los abogados laboralistas que defienden a los trabajadores y los consideran mágicos. Entonces la política, y no es solamente la política económica, es la política en todos sus sentidos, porque para llegar a una política económica de ajuste y asociada al neoliberalismo hay que tener una política ideológica en ese sentido. Y esa ideología es la que uno tiene que discutir para de ese modo definir un Estado, como nos plantea Pablo y los compañeros y correligionarios de la OTAN, un Estado neoliberal o un Estado de bienestar. Miren, la Constitución argentina, que es muy sabia en muchos aspectos, le da una respuesta a los neoliberales que pretenden que los trabajadores disminuyamos derechos porque tenemos demasiado y hay que discutir la productividad. ¿Sabe dónde lo encuentran? En la reforma de la Constitución del 57, que si bien tiene el pecado original de la proscripción del peronismo, subsanado luego en la reforma del 94, incluye un artículo que es el 14 bis y en él incluye la participación en la ganancia y en los medios y en la dirección en los medios de producción de los obreros, de los trabajadores. Tienen mejor productividad que respetar la Constitución argentina. Y el autor intelectual, por más que no fuera constituyente en el 57, fue un dirigente sindical radical que fue Crisólogo Larralde. Entonces, deberíamos tener presente que cuando quieren discutirnos respecto a lo que significa la productividad, en lugar de quitarnos derechos, empiecen por cumplir las leyes, cumplan la Constitución y seguramente los trabajadores van a aportar desde ese lugar a que haya una mayor productividad porque también significará un mayor ingreso, un mayor bienestar y también anímense a que los trabajadores, como dice el 14 bis de la Constitución, tienen participación en la dirección de los sistemas de producción y administración de las empresas. Porque entonces también sabremos cuánto es la tasa de rentabilidad que tienen aquellos que nos piden a los trabajadores que rescindamos derechos en aras de mejorar la productividad. Vaya respuesta que tienen. Respeten la Constitución y empezamos a hablar después respecto a los sistemas de producción en la Argentina y respecto a quién tiene que ceder o no ceder derechos. En una de esas lo que tienen que ceder parte de la renta que ganan los grandes sectores en la Argentina y no son los trabajadores que se llevan una pequeña porción los que tengan que resignar algún derecho. Ahora, creo que la Argentina tiene un camino por delante importante en esta materia de retomar un estado de bienestar. Y aspiro y creo en la posibilidad de ese acuerdo social pueda ser esos pilares fundamentales en la Argentina. Aspiro a que los partidos políticos con representación popular tengan la posibilidad de expresar sus ideas y llegar a acuerdos, así como nosotros, las organizaciones sindicales, las organizaciones sociales y no gubernamentales puedan ver visto y plasmado en un acuerdo social las expectativas de una mejor sociedad. Porque no veo otro camino de salida. Ya hemos probado los caminos neoliberales con el menemismo en los 90 y con el macrismo en la actualidad.
y creo que nos ha ido bastante mal a los argentinos. Por eso, cuando uno propicia un estado de bienestar, es para lograr incluir a muchos compatriotas nuestros que terminan en los márgenes de la sociedad después de las políticas neoliberales que los condenan a la pobreza, al hambre y a la exclusión. Por eso creo que esta oportunidad no hay que perderla. Hay que discutir y tensionar. No soy de los que creen que todo es color de rosa y decir que sea todo por más que tenga un pensamiento político, afín o tenga que ver con parte de la estructura del armado de un espacio de gobierno. Creo que uno siempre tiene que tensionar para de ese modo provocar el equilibrio necesario en los actores de poder a la hora de la discusión. No es lo mismo que se siente una organización sindical a discutir a que se sienten los grandes poderosos del establishment. Y a veces los gobernantes, independientemente del color político, necesitan de la atención de los de abajo para que la atención de los de arriba no se los lleve al arrastre y no se lleve al arrastre a los proyectos nacionales y populares, cualquiera sea el origen partidario de su gobierno. Por eso creo que se hace imprescindible en estos tiempos ese acuerdo social, ese pacto social para recuperar una sociedad más igualitaria, una sociedad equitativa, una sociedad que merezca ser vivida. También creo y profundamente creo en la política y creo que es la herramienta fundamental para resolver los problemas de la sociedad. Un presidente norteamericano que era Bill Clinton dice que él entendió la lógica de la política cuando se puso un cartel que se lo puso un asesor en sus espaldas que decía es la economía, estúpido. En realidad es la política, estúpido. La economía es una herramienta que usa la política y utilizada bien o mal sirve para que haya más o menos pobres en una sociedad, sirve para que haya mejor o peor educación pública, sirve para que haya mejor o peor salud pública en una sociedad. Por eso hay que revalorizar el rol de la política. Recién el Chanqui me decía, porque es la primera vez que lo veo, lo tengo y la verdad que me emociona y me sonroja tener una mesa con él. Yo seguía atentamente sus discursos en la juventud radical, cuando desde la coordinadora nos daba cátedra de ideología, de formación política. Y la verdad que me provoca una gran emoción, Chanqui, estar al lado tuyo. Y vos decías recién, yo dije, le agarré el micrófono y le dije, maestro, usted cierra para mí, usted tiene que cerrar. Y me dice, y yo soy polémico. Y la verdad que bien que el Chanqui con toda su historia a nosotros nos siga demostrando que la rebeldía tiene que ser lo que sigue primando sobre los dirigentes y sobre los militantes de los movimientos populares. Miren, no me gusta profundizar demasiado porque sé que por ahí algunos correligionarios y quizás alguno de los que esté presente haya acompañado el proceso político que llevó a Macri a la presidencia. Pero Macri, entre todos los problemas que tiene y que nos dejó, creo que tiene un problema fundamental, y es que nunca recibió órdenes porque siempre fue patrón. Entonces no conoce la desobediencia y la rebeldía. Por eso, entre dirigentes como Macri y como el Chanqui, que desconoce, que reconoce en la rebeldía precisamente la militancia, hay que quedarse con esos tipos de dirigentes y esa enseñanza y esos ejemplos. Yo quisiera redondear la presentación diciendo que hay grandes hombres y mujeres en los movimientos nacionales de la Argentina. Hoy pasaron por aquí de diversos partidos políticos y particularmente el radicalismo tiene una rica historia en el movimiento nacional y popular, particularmente democrático y respetuoso de las instituciones. Y nosotros tenemos que abrevar en ese pensamiento. Yo provengo de la dirigencia sindical y debo decir que muchas veces, sin pretender victimizarme, porque la verdad que mientras menos me comprenden, más me dan ganas de seguir militando y haciendo lo que hago. El radicalismo debería haber dado otra discusión en el tema sindical en la Argentina. Alguna vez tuve la oportunidad casi respetuosa de dirigirme a Alfonsín y plantearle mis diferencias respecto a cómo se había encaminado el tema sindical y que solamente nos habíamos abocado a la ley Mucci y no a buscar penetrar en los sindicatos con una impronta radical
que quizás hubiera sido mejor para transformar el sistema sindical en la Argentina. Pero desde ese lugar nosotros también tenemos blasones para mostrar en el radicalismo. La jornada de 8 horas, más allá que Alfredo Palacio la impulsa a nivel nacional, el primer gobernador que la lleva a cabo es José Washington Lencina en la provincia de Mendoza y la impone por decreto en la provincia, luego fue ley nacional. El salario mínimo vital y móvil tiene una ascendencia a través del gobierno de Arturo Illia, el 14 bis de la Constitución, de la consagración de los derechos sociales en la Constitución argentina y el respeto del derecho de huelga, lo logra introducir un dirigente radical como Crisólogo Larralde, que era radical. Y creo que en ese entonces era el presidente del partido en la provincia de Buenos Aires, y para garantizar la sanción del 14 bis, no siendo constituyente, fue y se sentó igual para garantizarlo. Y cuando terminó de la votación del 14 bis y vuelve a su despacho y con un grupo de correligionarios que festejaban, le dijo: pasarán decenas de años para que se reglamente este derecho, porque este derecho es absolutamente innovador y no lo va a querer el poder. Y así fue. Han pasado años, ¿cuántos? Desde el 57 a la fecha van a ser 62 años. Y no se ha reglamentado el 14 bis. Tengo el orgullo de decir que mi organización logró hacerlo en la paritaria del 2013 y el único sindicato tengo el tremendo dolor de decir que en diciembre del 2015, cuando parte de nuestro partido asumió responsabilidades en el gobierno de Mauricio Macri, lo primero que fueron a quitarle al sindicato fue participación en la ganancia. Cuando pregunté por qué a las autoridades de gobierno, las que fueron parte de nuestro partido, me dijeron por qué es ideológico. Yo le contesté: soy secretario general de un sindicato y soy radical. Para mí también es ideológico preservarlo, y al día de hoy la asociación bancaria lo sigue preservando precisamente por va a ser un enorme placer escucharlo al Yanqui por primera vez, persona a persona, como me va a tocar hoy. Decirle que decía, como creo firmemente que tenemos grandes próceres en la política argentina como para tomar de ejemplo y poder dar pasos hacia adelante en reconstruir un Estado devastado y para que vuelva a tener presencia en materia regulatoria, en materia jurídica, en materia económica, un Estado presente para lograr mayor inclusión de los argentinos y para que, en definitiva, volvamos a transitar cada uno de nosotros todas esas marchas que seguramente por nuestra edad nos invitó a ser parte Raúl Alfonsín. Todas esas marchas y movilizaciones donde nos pedía la unidad nacional, todas esas marchas y movilizaciones donde nos convocaba, independientemente de los orígenes partidarios, a ser parte de un gran acuerdo nacional.